Muchísimas gracias, buenos días. Gracias en primer lugar al parlamentario andino Jorge Luis Romero, a la distinguida mesa. Están aquí presentes el doctor Richard Vargas del MINSA, está presente la congresista Aramayo, están presentes los representantes de Salud, el doctor Fabián Fiestas y la doctora Milagros Dueñas, está presente el representante de la Defensoría del Pueblo y también el representante del parlamentario Palomino. Además, estamos presentes familiares de pacientes, que tenemos una prioridad muy alta en cuanto al interés de la revisión del reglamento, en cuanto al tema que nos trae aquí. Voy a hacer una pequeña presentación sobre el tema es oportunidades de mejora en el reglamento para las enfermedades raras. No sin antes felicitar en primer lugar al Ministerio de Salud, que promulgó un reglamento luego de varios años, que seguramente trajo consigo un trabajo enorme, pero que siempre son perfectibles, ¿no? Siempre las cosas van evolucionando y siempre podemos ir pidiendo mejoras. Entonces queremos saber cuáles son las cosas que nos preocupan y cuáles son las cosas que podrían mejorar. La importancia del reglamento de enfermedades raras y oportunidades de mejora para lo que respecta a la sociedad civil, el primer tema que nos preocupa es la definición de enfermedad rara en el Perú. ¿Cómo definimos una enfermedad rara? ¿Cuáles son esas enfermedades raras que son reconocidas en el país como enfermedades raras? Sobre la asignación de presupuesto. En el reglamento observamos que no debería costarle al Tesoro Público, entonces creemos urgente más bien que se deba crear lo que él ha sugerido, un programa presupuestal especial para las enfermedades raras. Me permití hacer una investigación para esto y se los traigo acá en un pequeño cuadrito. En Perú tenemos 399 enfermedades raras reconocidas, mientras que en el mundo se hablan de 5.000 a 8.000 enfermedades raras. Entonces estamos hablando de que en Perú tenemos únicamente un 5% de esas enfermedades reconocidas actualmente como enfermedades raras. Es muy poquito. Este es el umbral de prevalencia y es un mapa mundial, no se ve muy bien, pero bueno, por aquí estaría Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, los países europeos y los países del este y Asia. Esto es el umbral de prevalencia que dice uno en 100.000. ¿Cuántos pacientes, digamos, están definidos como enfermedades raras? Vemos que en el mundo esta definición sería de 1 en 2.000 y aquí aparece que es lo que sucede en Alemania y en otros países aquí en blanco. Cuando es menos de eso aparece en negro, ¿sí? Y cuando aparece que es exactamente esa cifra aparece mitad y mitad del círculo. Entonces los países que digamos estarían ceñidos a la definición de enfermedad rara según la OMS son los círculos que precisamente aparecen aquí mitad y mitad. En Perú es 1 en 100.000. Entonces vemos en todo el hemisferio, digamos, en todo el mapa del mundo, como la mayoría de países se ciñen a la definición de la OMS sobre la definición de enfermedad rara, que sería 1 en 2.000, y como Perú tiene solamente 1 en 100.000, y es el caso más notorio en el mundo, porque en ninguna otra parte del mundo sucede esto. Están casi todos ceñidos a lo que dice la OMS. Este es otro gráfico que lo muestra, la frecuencia con que se presenta la enfermedad para que sea considerada enfermedad rara. Entonces lo mostramos de otra forma. En el mundo, 1 en 2.000. España obviamente adhiere a esto, Argentina también, Brasil lo adhiere y es 1.3 en 2.000, entonces es mejor que lo que dice OMS. Y Perú, 1 en 100.000. Estamos bastante por debajo de lo que debería esperarse como un criterio, digamos, a nivel mundial. Y como hemos visto previamente en el mapa del mundo, somos realmente los que estamos con más oportunidad de mejora y con más necesidad en el mundo. Sobre la definición de enfermedad rara, el porcentaje de enfermedades raras en Perú por prioridad de atención. Actualmente tenemos las 399 enfermedades reconocidas y solamente 8 están consideradas de muy alta prioridad, 62 como alta prioridad, 27 baja prioridad y 302 como de muy baja prioridad, haciendo el total de 399. Entonces, las que primero han tenido acceso, digamos las que tienen ya medicamentos asignados, son solamente el 2%.
Sobre el listado de enfermedades raras. Aquí cabría hacer un análisis y sé que todos están con las expectativas a ver de si esta definición de enfermedad rara ahora es 1 en 100.000, de esas 399 enfermedades, que ya eran tan solo el 5% de las enfermedades raras reconocidas a nivel mundial, ¿cuántas se quedan en este listado o qué va a pasar con esas otras que digamos tengan una frecuencia menor? Por ejemplo, de esas 8 que les había mencionado que actualmente están definidas de muy alta prioridad, tenemos la enfermedad de von Willebrand, que tiene un mínimo de 10 en 100.000 y un máximo de 50 en 100.000. Por lo tanto, no es 1 en 100.000 y según el nuevo reglamento posiblemente pues no entraría a ser parte del, digamos, de la nueva definición de enfermedad rara en Perú. Entonces nuestra pregunta naturalmente es ¿qué va a pasar con esa enfermedad que es de alta prioridad actualmente? Y así podemos seguir viendo, esta por ejemplo, que en el grupo de las 8 hay 2 que tendrían que ser revisadas porque esta otra tiene 10 en 50.000 en vez de 1 en 100.000. Y hay otras que como tienen un mínimo y un máximo de frecuencia, como el síndrome de Penrod, no se sabe cuál se usaría, si el mínimo o si el máximo. Entonces, ¿qué pasa con esa? ¿Se queda? ¿Se va? ¿Qué vamos a hacer? Esto solo es el listado de enfermedades de muy alta prioridad, pero me voy a detener un poquito también en las de alta prioridad. Por ejemplo, si hablamos de... Vamos a ver primero las que están en rojo. Yo sé que es un poco complicado de ver en el cuadro, pero bueno, hacemos un esfuerzo porque creo que es necesario analizar qué va a pasar con estas enfermedades. Tenemos aquí galactosemia, que es 1.7 a 2.5 en 100.000. Esta tendría que ir revisada si es que permitimos que la definición sea 1 en 100.000 y no 1 en 2.000. Otra enfermedad que naturalmente nos preocupa y sabemos que hay pacientes actualmente aquí en el auditorio con enfermedades de depósito lisosomal. Por ejemplo, la enfermedad de Fabry es 1 en 10 en 100.000 o 50 en 100.000. Otra es enfermedad de von Geske y la enfermedad de Pompe, por mencionar otras. Y veamos también las que quedan en amarillo, que obviamente no sabemos si se queda o se va según el criterio que se vaya tomando de mínimo o máximo de prevalencia. Está hemofilia y están otras que también son, digamos, que tienen muchos pacientes y tienen mucha expectativa por conocer qué va a pasar. Aquí en el grupo también de alta prioridad tenemos acromegalia. Tengo muy queridos pacientes aquí en el auditorio que sufren de esta enfermedad, que entra en rojo. Osteogénesis imperfecta, raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X, que tiene 5 en 100.000, o sea 20 en 100, 5 en 100.000, perdón, no estaría entrando en la nueva definición que Perú tomaría como definición de enfermedad rara. Entonces, estamos realmente preocupados y eso es lo que queremos comunicar a nuestras autoridades. Queremos ver de qué manera mejoramos este listado, pero no que los pacientes que ya estaban incluidos en estos 399 pierdan el derecho. Entonces, de vuelta, ¿qué son qué son esos temas que a nosotros como sociedad civil nos preocupan? ¿Y cuál es esa importancia del reglamento? Por supuesto el reglamento es importante, por supuesto estar en un país que tiene una ley que declara de interés nacional la atención de las personas con enfermedades raras es un gran avance. El tener un reglamento que pueda decir cómo se va a implementar esa ley también es un avance, pero necesitamos que ese reglamento de verdad se traduzca en acceso para los pacientes, ¿sí? No podemos avanzar 2 pasos y retroceder 3. Tenemos que ir en una sola línea y recuerdo lo que dijo más temprano el doctor Alfonso Gutiérrez sobre los PPRs, nos parece fundamental porque esta experiencia se trae de cáncer, que es también nuestro expertise porque nosotros empezamos con como una asociación principalmente que atendía y ayudaba a pacientes con cáncer. Cuando se consigue un presupuesto que no solo tienes una ley, no solo tienes un reglamento, sino también tienes el dinero para viabilizar lo que dice la ley, para dar acceso y para atender de verdad a las personas, es la fórmula, digamos, ideal. En enfermedades raras, ¿de qué estaríamos hablando? Tenemos ley, tenemos reglamento con una definición de enfermedad rara por debajo de los estándares mundiales, bastante por debajo como hemos podido ver.
y no tenemos dinero, porque en parte del reglamento dice que no le va a costar al Tesoro Público, que esta nueva ley no tiene que costarle al Tesoro Público. ¿Qué creen que debamos hacer? En primer lugar, creo que tenemos que revisar si de verdad se va a dar atención prioritaria a las personas que sufren enfermedades raras, que haya el dinero con que responder a ello. Y por favor, las autoridades que están aquí, MINSA no podrá hacer nada si es que MEF no le asigna dinero. Entonces, tal vez esa sea la salida, empezar a pedir que por favor, si tenemos una ley que nos declara de interés nacional, pues que vayan viabilizando cómo van a trabajar la salida de ese dinero, de ese programa presupuestal. Recuerdo mucho a la doctora Marta, que más temprano también dijo saber qué enfermedades son. Obviamente, primero, ¿cuál es la definición? ¿Cuál va a ser el listado? ¿Cuántos somos? ¿Qué necesitamos? ¿Sí? Para saber cuánto pedimos, cómo hacemos. La evaluación de tecnología sanitaria es importante porque no se pueden evaluar las tecnologías sanitarias de la misma forma que se evalúan otras tecnologías para otras enfermedades, donde entran criterios de costo efectividad, de costo eficiencia, etc. Un medicamento para enfermedad rara, justamente porque se trata de un paciente que tiene una enfermedad poco frecuente, tendrá mucho más costo y posiblemente no resulte costo efectiva o no resulte en los umbrales que es necesario que resulte para otras enfermedades. Entonces ahí hay que poner especial atención en ver si se insertan otros criterios como el multicriterio, como por ejemplo los temas sociales, qué es lo que piensa la sociedad respecto de esta nueva tecnología, etcétera, ¿no? Hay que ver, no soy yo la experta, entonces tendremos que evaluar diferentes medicamentos que tienen un desarrollo y un costo diferente y una necesidad diferente para los pacientes. Y finalmente el número 4, que ya lo habíamos comentado, que es la asignación presupuestal. Yo me quedo con eso solo como soltando ideas de lo que hemos podido recoger en estos años de trabajo con pacientes con enfermedades raras. Son temas que de verdad nos preocupan. Felicitamos obviamente los avances como país que hemos tenido, pero siempre tenemos que ir mirando, digamos, direccionándonos a tener un sistema de salud centrado en el paciente y que este sistema de salud de verdad responda a lo que necesitan los pacientes. Muchísimas gracias. Antes de irme, quiero proponerles un ejercicio que hemos tenido, hemos estado ensayando. Cada uno de ustedes tiene esta manito, que es el símbolo de las enfermedades raras. Si se animan, párense un ratito. ¿Sí? ¿Me acompañan? También en el panel tenemos la manito. Nosotros venimos hoy y en este momento traigo la voz de miles de pacientes que quisieran decir esto a nuestras autoridades. Entonces quisiera que todos nos unamos. Sé que no somos la misma organización de pacientes, son muchas organizaciones que han acudido y qué bueno que hayan acudido de verdad porque estamos todos orientados a lo mismo, todos queremos lo mismo. Quisiera que levantemos simplemente la manito así. Acá dice tratamiento para todos. Y en alguno de ustedes dice 1 en 2000, no 1 en 100.000, porque es muy importante la definición de enfermedad rara. No podemos, por favor, permitir que esta definición excluya a tantísimos pacientes de acceso a lo que se necesita. Muchísimas gracias.